siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Una vez más, aquí estamos con ustedes en Conociendo la Verdad. Este programa es producido en la ciudad de Nueva York para el mundo. Yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco y los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a presentar un programa muy controversial, con un tema que asusta a mucha gente, un tema del cual pocos quieren hablar, pero del cual debemos hablar, porque es parte de nuestra vida. Por lo tanto, hoy quiero iniciar el desarrollo de este tema con una pregunta que, dicho sea de paso, esa pregunta es el título del programa de hoy. ¿Qué es mejor, la muerte o esperar por Dios? Yo sé que humanamente hablando casi todos dirán, pero hermana Kilsi, por supuesto que la muerte no es mejor. Indiscutiblemente esperar por Dios es mucho mejor. Hermanos, porque la verdad es que aunque nosotros nos llamamos cristianos y nos hacemos pasar por cristianos, nosotros todos le tenemos terror a la muerte. Sí, nosotros que supuestamente creemos en la resurrección, entendemos y aceptamos que lo peor que nos puede pasar es la muerte. Pero, ¿cuál sería tu reacción ahora? Si yo te digo que hay personajes bíblicos que preferían la muerte antes que esperar por Dios. ¿Me creerías si te digo que el profeta Elías, el profeta Moisés y el apóstol Pablo preferían la muerte? Hermanos, es mi deber aclarar que estos tres personajes bíblicos no estaban pensando ni intentando suicidarse, o sea, quitarse la vida por un asunto personal. En pocas palabras, porque tenían deudas financieras o porque los habían traicionado sus parejas, si es que tenían pareja, o porque tenían una autoestima baja. No, hermanos, ese no era el caso de estos tres personajes bíblicos. Ellos no se querían quitar la vida, pues ellos sabían que el homicida jamás entraría en el reino de los cielos. Ellos lo que sí preferían era la muerte, porque ellos sabían y creían en lo divino y maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Ellos preferían la muerte porque cuando ellos comparaban la calidad de vida que se vive en este mundo lleno de delitos y pecados, con la calidad de vida que se vive en la presencia de Dios, ellos indiscutiblemente se cuestionaban y decían, pero ¿y qué es mejor? ¿Seguir viviendo en esta inmundicia? ¿En medio de tanta gente mala y perversa? ¿O partir con el Señor? O quizás se preguntaban, ¿qué es mejor? ¿La muerte e irme con el Señor? ¿O seguir vivo aquí sufriendo y padeciendo, esperando por Dios? Es por eso que ellos, desesperados por la persecución, por la maldad y el acoso de la gente, llegaron a desear la muerte e incluso a pedirle a Dios, déjame morir. Quítame la vida, pues para ellos el morir era ganancia. Hermanos, estos tres personajes bíblicos no se suicidaron, pero sí querían morir. Y deseaban y le pedían a Dios la muerte, porque sencillamente ellos no encajaban en la maldad de este mundo. En pocas palabras, no había armonía entre ellos y el mundo. Ellos no sincronizaban con la maldad de este mundo. Y no te sorprendas con lo que te voy a decir. No solamente ellos, sino que también Jesús, el Hijo de Dios, no estaba muy contento con su estadía en este mundo. Recuerden cuando Jesús dijo en Mateo, capítulo 17, versículo 17, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar?» Entiendan esto, el mismo Jesús estaba desesperado por regresar a su Padre Celestial. Sí, desesperado por irse de este mundo. Desesperado por apartarse de tanta gente incrédula y perversa.
Pero yo me pregunto, ¿cuál? ¿Cuál de nosotros, quien agobiado por tanta maldad e injusticia en este mundo, diga, me quiero morir? O diga, Señor, quítame la vida. ¿No sería atacado desmedidamente por los demás? O sea, yo me imagino a los demás diciendo, mira ese hombre de poca fe. Prefiere la muerte a esperar por Dios. Míralo, está depresivo. Es un cobarde. Él no cree en Dios. ¡Qué vergüenza que se llame cristiano! Pero también me pregunto, ¿qué líder en este tiempo tiene la fe, la valentía y el amor por Dios que tenían esos tres hombres, Elías, Moisés y Pablo? Hermanos, la respuesta es que esos tres varones preferían la muerte porque para ellos lo más importante era lograr que la gente amara, obedeciera y honrara a Dios. Y cuando ellos veían que eso no estaba ocurriendo con la gente y que por el contrario la gente se corrompía cada día más y se amaba más a sí misma que a Dios, para esos varones entonces la vida no tenía sentido. Pero ¿cómo pueden entender eso los ministros y el pueblo que ama y predica la prosperidad? Lo lógico es que para ellos, aunque todo vaya de mal en peor, ellos prefieran seguir vivos, claro, mientras tengan su mega iglesia, su cuenta de banco llena, vacaciones de lujo, etc. Pero el ministro que busca la transformación de las almas, que quiere cambios y que las cosas mejoren, ese ministro prefiere la muerte antes que adaptarse a un mundo perdido en delitos y en pecados. En este instante, hermanos, vamos a una breve, pero muy breve pausa. Pero enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad para que juntos podamos desarrollar este tema que está tan interesante. Por favor, no te muevas, que en breve regreso contigo aquí en Conociendo la Verdad. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y el tema de hoy es ¿qué es mejor, la muerte o esperar por Dios? ¿Qué opinan ustedes? El primer punto nos dice que el profeta Moisés prefería la muerte. Sí, Moisés prefería la muerte. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Números, el capítulo 11, versículo 15. Y como de costumbre te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hermanos, aquí quien dijo esas palabras fue Moisés. Sí, Moisés, en un momento de su vida le dijo a Dios, te ruego que me des muerte. Con esa petición Moisés estaba confirmando que para él, en ese momento, la muerte era mejor que esperar en Dios. Y más, dijo Moisés a Dios. Le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, déjame morir. Hermanos, y para los que son ligeros en criticar y juzgar, esas frases de Moisés son suficientes para pensar y decir, pero ese hombre está depresivo, ese hombre no tiene fe, ese hombre no confía en Dios, en fin, a ese hombre lo está dominando el diablo. Pero nada de eso es cierto. Moisés no estaba depresivo, Moisés sí tenía fe, Moisés confiaba 100% en Dios, en fin, Moisés no estaba siendo dominado por el diablo. Ahora bien, lo que sí estaba ocurriendo con Moisés era que estaba desilusionado, desencantado del pueblo de Dios,
Pues aquel pueblo era rebelde, malagradecido, quejoso, instigador, murmurador. Lo que estaba ocurriendo era que a Moisés le costaba aceptar la idea de que aquel pueblo no estaba amando a Dios de corazón. En fin, Moisés prefería morir antes que seguir viviendo con un pueblo que desobedecía a Dios descaradamente. Es por todo eso que Moisés entendía que era mucho mejor para él morir y partir con el Señor antes que seguir esperando por Dios en medio de un pueblo rebelde. Hermanos, estemos claros en algo. No era que Moisés no quería estar vivo, sino más bien que prefería la muerte antes que continuar viviendo en medio de un pueblo insumiso, desobediente, indócil, indisciplinado y reacio. En pocas palabras, Moisés prefería la muerte porque él no encajaba en ese pueblo rebelde. Moisés prefería la muerte porque a él le costaba adaptarse a tanto pecado e inmundicia. Moisés prefería la muerte porque conocía la gloria que hay en la presencia de Dios. Hermano, porque el que sabe que existe un mejor lugar para vivir no va a estar contento con quedarse aquí en medio de tanta suciedad, inmundicia, porquería, sobras, desperdicios, residuos, desechos, despojos o como usted lo quiera llamar. Créanme, mis hermanos, que si Moisés no hubiese tenido conocimiento de cuán grande es la gloria de Dios, de lo placentero que es estar en la presencia de Dios, de lo excelente que es la calidad de vida que se vive en la presencia de Dios, Moisés no hubiese deseado morir. Moisés hubiese aferrado a esta vida, pero no, Moisés no se aferró a esta vida, porque cuando Moisés comparaba lo que es vivir en la presencia de Dios a vivir en medio de un pueblo rebelde, Moisés definitivamente llegaba a la conclusión de que morir y partir con el Señor era mucho mejor que seguir esperando por Dios a que Él venga y ordene todo este desorden en el que estamos viviendo. Yo sé que aún muchos de ustedes estarán pensando que eso de desear la muerte no es lo mejor y que definitivamente lo mejor es esperar por Dios. Pero a ustedes que piensan así, les pido no juzguen a Moisés, ni a los que actualmente piensan como Moisés, sino más bien tratemos de entenderlos. Tratemos de comprender lo difícil que es vivir en medio de tanta gente hipócrita, en medio de gente que, haciéndose llamar cristianos, te clavan la puñalada por la espalda. En medio de gente que después que te dan el saludo de la paz, te murmuran por la espalda. En medio de gente que aunque te felicitan por la posición que tienes, en el fondo la codician para ellos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Morir y apartarnos de ellos para estar en la presencia de Dios? ¿O seguir vivos, esperando a que Dios los arregle a ellos? En este instante yo te pido que me acompañes a analizar el segundo punto de este tema. Y quiero recordarte una vez más que el tema de hoy es ¿qué es mejor, la muerte o esperar por Dios? Y el segundo punto nos dice que el profeta Elías también prefería la muerte. Y eso lo vamos a confirmar en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 4. Y por supuesto te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Impresionante, ¿verdad? La confesión del profeta Elías. Hermanos, el que no conoce la historia de Elías y el proceso por el que él pasó, puede con facilidad juzgarlo y malinterpretarlo. Uno que solo lea este versículo y no lea la historia de Elías completa, puede pensar que estamos hablando de un cobarde, de un hombre que huyendo de los problemas se va al desierto y en pleno desierto empieza a desear la muerte. Y ahí en el desierto le grita a Dios en voz alta: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero ese no es el caso de Elías. Elías no era un cobarde.
Elías lo que estaba era agotado de luchar y no ver cambios. Elías lo que estaba era cansado de ver cómo los malos avanzan, prosperan y logran sus objetivos, mientras que los justos son los maltratados y los perseguidos. Elías lo que estaba era hastiado de ver cómo los malos son tan bien recibidos y aceptados por el pueblo, mientras que los justos, los que están haciendo la voluntad de Dios, son criticados, atacados y devorados por el pueblo. Elías lo que estaba era agotado y harto de tanta injusticia y de tanta maldad. Elías estaba cansado de ver cómo la gente a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y es por todo esto que el profeta Elías prefería la muerte antes que seguir esperando por Dios. En fin, Elías entendía que la espera por Dios se había hecho muy larga y que Dios estaba tomando mucho tiempo para entrar en acción y acabar con los malos. Y es ahí donde Elías, agobiado por tanta maldad, entendió que era mucho mejor morir e irse a la presencia de Dios antes que seguir viviendo en medio de tanta maldad. Es ahí donde Elías, desesperado, le grita a Dios: basta, basta ya, quítame la vida. Prefiero estar muerto antes que seguir viviendo en medio de este desorden. Quítame la vida, pero no me dejes en medio de tanta injusticia y maldad. Quítame la vida y llévame contigo, donde hay amor y paz. Hermano, todo aquel que no logra identificarse con Elías y que por el contrario lo critica por haber deseado la muerte, ese es quien tiene que revisarse. Si usted quiere seguir viviendo en medio de toda esta inmundicia, usted tiene que revisarse. Si usted prefiere seguir viviendo con los pecadores en lugar de partir y estar con el Señor, usted tiene que revisarse. Si usted le tiene miedo a la muerte, usted tiene que revisarse. Si usted se siente cómodo en este mundo, usted tiene que revisarse. Porque lo correcto, lo normal y lo apropiado para los cristianos es anhelar partir para estar con el Señor. Lo correcto es que estemos incómodos en este mundo lleno de pecado e inmundicia. Lo más normal para nosotros los cristianos debería ser decir: Señor, llévame contigo. Señor, yo quiero estar contigo. Señor, anhelo vivir contigo. Señor, sácame de este mundo pecaminoso y llévame contigo. ¿Pero quién? ¿Quién, hermanos? ¿Quién ora así en estos tiempos? Y créanme que si alguien orara así, lo juzgarían de loco, de depresivo, de endemoniado, de fanático. Entonces, ¿cómo creer que nosotros verdaderamente creemos que hay vida? Y no solo vida, sino una mejor vida después de la muerte. Si nadie, hermano, si nadie se quiere morir. Si todos le tenemos terror a la muerte. Si preferimos sufrir vivos en medio de la inmundicia a morir para gozarnos luego por la eternidad en la presencia de Dios. En fin, ¿qué es mejor? ¿Morir e irnos con el Señor? ¿O seguir esperando por Dios a que venga y arregle este sistema corrupto? En este instante te pido que me acompañes a analizar el tercer punto y el último punto de este tema. Y te recuerdo una vez más que el tema es: ¿qué es mejor? ¿La muerte o esperar por Dios? Y el tercer punto nos dice que el apóstol Pablo, también el apóstol Pablo prefería la muerte. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Filipenses, el capítulo 1, versículo 21. Por favor, yo necesito que vayas conmigo a la Biblia y que juntos confirmemos esta palabra. Y la palabra escrita dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Increíble, ¿verdad? El apóstol Pablo consideraba la muerte como una ganancia. Para Pablo la muerte significaba ganar y no perder. Pablo entendía que la muerte era un paso positivo. Pablo entendía que la muerte lo acercaba más a lo real, a lo eterno, a su destino final, a su esencia.
En fin, Pablo entendía que la muerte lo acercaba más a Dios. Es por esto que Pablo llegó a la conclusión de que para él el vivir o morir venían a ser equivalentes. Pues si él vivía, vivía para Cristo. Y si moría, se iba con Cristo. Por ende, para el apóstol Pablo, morir era mejor, pues al morir iba a partir con el Señor. La verdad es que la única razón por la cual Pablo quería seguir vivo era para ayudar a completar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo confesó con su propia boca y dijo, si el hecho de que yo esté vivo ayuda o beneficia la obra de redimir al hombre y hacer la voluntad de Dios, entonces ahí sí tengo un problema para escoger entre estar vivo o morirme. Pues quisiera estar vivo para seguir ayudando a que se haga la voluntad de Dios, pero también quisiera estar muerto para gozarme en la presencia de Dios y dejar de sufrir en este mundo caído en delitos y pecados. Sí, hermanos, Pablo tenía deseos de partir y estar con Cristo. A Pablo le urgía llegar a la presencia de Dios, lo cual según Pablo era muchísimo mejor. Pero también Pablo estaba consciente de que en ese momento estar vivo era más necesario para ayudar a sus hermanos a perfeccionarse para Cristo. Ahora bien, ¿qué pasaría si alguno de nosotros, debido a la maldad del hombre y a la abundancia de pecado, empezamos a decir como Pablo, para mí el morir es ganancia? A mí me urge morirme. Yo estoy loca por morirme. Es más, no puedo esperar hasta el día de mi muerte. En fin, creo que el día de mi muerte, ese será el día más feliz de mi vida. Pues ya no sufriré más, ni tendré que vivir en medio de tanta maldad y tanta hipocresía y traición. ¿Qué creen ustedes que comentarían los demás si hablamos así? ¿Creen ustedes que alguien admiraría o respetaría nuestra forma de pensar? ¿Cuáles serían los comentarios de nuestros hermanos en Cristo si nos expresamos de esa forma? En estos tiempos, ¿creen ustedes que podemos encontrar personas que se expresen y piensen como Pablo? ¿Qué tan común es encontrarnos con personas que piensen que es mejor la muerte que esperar por Dios a que arregle todo este sistema? La verdad es que en estos tiempos no es común ni normal encontrarnos con personas que crean y piensen que el morir es ganancia. Porque la verdad es que la mayoría de las personas tienen su mirada puesta en lo terrenal, en las cosas carnales. La verdad es que la mayoría de las personas están aferradas a esta vida. Es más, aún las personas que están enfermas y que están sufriendo no se quieren morir. ¿Será por falta de conocimiento? ¿Será que ellos no creen que hay un paraíso esperando por ellos? ¿Será que ellos no creen en la resurrección? ¿Será que ellos valoran mucho más las cosas de este mundo que estar en la presencia de Dios? ¿Y tú? ¿Qué opinas de la muerte? ¿La consideras ganancia o pérdida? En fin, ¿prefieres la muerte y partir con el Señor o prefieres seguir esperando por Dios? Yo opino igual que Pablo. Si en algo ayudo, estando viva, a seguir expandiendo el santo evangelio, entonces tiene sentido seguir viva. Pero si ya no soy útil ni necesaria, entonces para mí el morir es ganancia. Pues me iré a gozarme en el Señor. Así es, hermanos. En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regreso con ustedes para que juntos podamos concluir este tema. Por favor, no te muevas de donde estás, porque enseguida regreso aquí en Conociendo la Verdad. ¿Se te apagó o se te calentó el motor de tu vehículo? Nosotros, Generation X, te resolvemos ese problema. Solo llámanos, estamos disponibles 24 horas al día. Nuestro número de teléfono es 973-341-9154. Nosotros no solo te remolcamos tu vehículo con un servicio de 24 horas, sino que también te reparamos tu vehículo. Llama ya al 973-341-9154 y localízanos en el número 23 de Washington Avenue en Paterson, New Jersey. Generation X. ¡Wow!
Qué chocante y controversial ha estado este programa. Qué difícil de responder y digerir ha estado la pregunta que presentamos en el programa de hoy. Puede que aún tengas dudas para responder esta pregunta. ¿De qué es mejor? ¿La muerte o esperar por Dios? Puede que estés en medio de un dilema donde no sabes qué escoger. Puede que quizás no te identifiques con Moisés, Elías y Pablo, quienes creían firmemente que la muerte es mejor, pues ese paso los acercaba más a Dios y los apartaba de este mundo lleno de delito y pecado. Pero, sea cual sea tu caso o mi caso, hay algo que no debemos hacer, y eso es juzgar o malinterpretar a estos tres varones, porque preferían la muerte. Créanme, hermanos, que Moisés, Elías y Pablo tenían sus razones para preferir la muerte a seguir viviendo en este mundo perdido en sus delitos y pecados. Créanme, hermanos, que no por nada Moisés dijo: Dios, te ruego que me des muerte. O Elías dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. O Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Estos hombres se expresaron así y preferían la muerte porque ellos experimentaron en carne propia la maldad de este mundo. Estos hombres fueron perseguidos, acorralados, maltratados, juzgados y abusados. Ellos estaban cansados de esperar por cambios que nunca sucedían. Ellos estaban cansados de ver cómo la maldad aumentaba, mientras que la justicia disminuía. Ellos estaban hastiados de ver cómo la gente había perdido el temor por Jehová. Ellos empezaron a dudar que el pueblo un día llegaría a obedecer a Dios. Entonces, ahí la muerte para ellos era mejor, pues no tenía sentido para ellos seguir viviendo si ellos no iban a contribuir a que la gente se arrepintiera y se acercara más a Dios. En fin, hermanos, entender que Moisés, Elías y Pablo preferían la muerte es difícil para los que tienen su mirada puesta en las cosas de la tierra. Pero para los que tienen sus miradas puestas en las cosas del cielo, no es difícil entender a Moisés, a Elías y a Pablo. Al contrario, el que tiene su mirada puesta en el cielo se identifica con Moisés, con Elías y con Pablo. Y al igual que ellos, prefiere la muerte y partir con el Señor antes que seguir viviendo y sufriendo en este mundo perdido lleno de delitos y pecados. Por lo tanto, no debe sorprendernos que los amantes de la prosperidad y los carnales, o sea, los que solo piensan en complacer los deseos de la carne, nos critiquen y nos devoren cuando nos expresamos como lo hicieron Moisés, Elías y Pablo. Y empecemos a decir: Señor, ven pronto, o llévame contigo. Señor, te ruego que me des muerte. Señor, basta ya, quítame la vida. Señor, tú sabes que estoy listo para morir e irme contigo, porque la muerte para mí es ganancia. Pero a nosotros no debe preocuparnos lo que piensan los demás. A nosotros lo que debe preocuparnos es lo que Dios piense de nosotros. Créeme que Dios sabrá entenderte cuando te expreses así y se identificará contigo, pues Dios aborrece estar donde esté el pecado. Dios sabrá entender que tú no estás tratando de suicidarte para remediar de una forma fácil algún problema. Dios sabrá entender que deseas morir para apartarte del pecado y entrar en terreno santo. Dios sabrá entender que no deseas morirte para no seguir trabajando, sino que te agobias de trabajar tanto para una generación perversa que se disfruta el pecado y que no anhela ningún cambio. En fin, Dios sabrá entender que prefieres morir, pues tú, al igual que Él, no encajas en este mundo. Porque tú vives en este mundo, pero no eres ni perteneces a este mundo. Tú eres de Dios y le perteneces a Dios. Y por eso entiendes que es mejor morir. Porque al morir partes a morar con Cristo. ¡Wow!
Qué interesante ha estado este tema. Hasta aquí llegamos con el desarrollo de este tema. Vamos a una breve pausa, pero enseguida seguimos con mucho más aquí en Conociendo la Verdad. Aquí estoy con ustedes en Conociendo la Verdad y estoy en el segmento El Invitado de Hoy. Y hoy me siento feliz y plena con una invitada de honor que nos acompaña. Es una mujer que yo le llamo una mujer de la cual podemos aprender mucho. Con ella se cumple un principio bíblico que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y precisamente ella ha tenido que armarse de valor. Ella es una mujer valiente, ella es una mujer determinada, una mujer que ha sabido armarse de valor para arrebatar sus bendiciones y para mantenerse de pie y no permitir que las adversidades ni el enemigo impidan que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Por favor, no te muevas de donde estás, porque enseguida cuando regresemos, hoy yo te garantizo que con esta mujer valiente y esforzada hay mucho que aprender. Ya volvemos en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Lo prometido es deuda y aquí estamos nuevamente en Conociendo la Verdad. Y yo dije que hoy nos acompaña una mujer valiente y esforzada. Así es que sin más preámbulo vamos a recibir a nuestra invitada de honor. Vamos a recibir a Maggie Lebrón. Bienvenida, pastora, que Dios le bendiga. Bienvenida a Conociendo la Verdad. Y le permito que salude a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan cada semana aquí en Conociendo la Verdad. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Es un placer y honor estar aquí al frente de ustedes. Kirsi, gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio poder hablar y testificar de la grandeza de Dios y todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Quiero compartir una primicia con usted, pastora. Y es que usted es pionera en esto. Primera mujer que nos visita a nuestro programa de Conociendo la Verdad. Siempre hemos tenido invitados varones, pero hoy nos acompaña la pastora Maggie Lebrón, una mujer hermosa, una mujer con un corazón enamorado de Jesucristo y con toda la disposición para servirle al Señor. Amén. Quiero empezar hablando de usted, pastora, hija de pastores. Tengo entendido que sus padres, cuando usted tenía la edad de 8 años, aceptan el reto del llamado pastoral y empiezan a pastorear, y a esa edad usted empieza a vivir en un hogar de pastores. Resulta que transcurren 8 años y a la edad de 16 años, la niña, hija de pastores, decide apartarse de su hogar pastoral. ¿Qué ocurrió en tu vida? Pregunto yo, pastora, que a tan temprana edad decides dejar tu hogar pastoral para irte al mundo, a buscar qué, a conocer qué. ¿Qué ocurrió? Bueno, Kirsi, yo fui criada en el Evangelio, y a los 8 años mi padre vino a ser pastor de una iglesia, y en ese momento nuestra vida completamente cambió. Sí. Porque ahora nosotros venimos a ser un ejemplo en áreas que nosotros ni sabíamos cómo ser ejemplo. Nosotros teníamos que ser, de cierto carácter, nosotros nos teníamos que comportar de cierta manera porque éramos los hijos de los pastores. Wow. Y era algo muy fuerte para nosotros. Nosotros dijimos que ese fue el peor día de nuestra vida. Santo Dios. Porque en estos días todavía nosotros no entendemos que los hijos de los pastores llevan aún más una carga que hijos de una familia, que no son pastores. Amén. Y ya yo no pude más, y a los 15 años yo me fui de mi hogar. Santo Dios. Y yo empecé a vivir mundo a esa edad. Wow. Continué en la escuela, pero viví mundo por muchos años, porque ya nosotros, yo especialmente no podía con la presión de ser hija de pastor. Wow. No podíamos hacer nada, no podíamos vestir de cierta forma, teníamos que caminar de cierta manera, hablar de cierta manera. No teníamos la oportunidad de ser niños en la iglesia. Y esa presión te llevó a eso, a tomar esa decisión de dejar ese mundo y decir, no, quiero ser libre. Te sentías atrapada en la casa de Dios. Sí. Podemos aprender mucho de eso. 11 años apartada del hogar pastoral. 11 años apartada de Dios. Y de repente llega un día en que tú decides a la edad de 27 años regresar a la casa de tus padres. Regresar a reconciliarte con Dios. Yes. Mi pregunta es, ¿qué ocurrió en tu vida? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de que no es mañana, no es el domingo, es hoy? Yo necesito reconciliarme con Dios.
yo necesito tener un encuentro con Dios. ¿Qué te llevó a ir a los pies del Maestro de nuevo? Bueno, tú sabes, cuando Dios habla una palabra sobre tu vida y cuando tienes padres que oran, Amén. y la semilla está sembrada, siempre esa semilla tiene que crecer. Y yo me recuerdo como si es hoy, era un miércoles en abril, y yo estaba en mi hogar con mis 2 niños, y yo estaba limpiando, y yo sentí, Kirsi, un vacío en mi vida. Santo Dios. Yo sentí que el Espíritu Santo de Dios me estaba llamando por nombre. Oh, Dios. Y yo agarro mis hijos y yo salgo corriendo de mi hogar, y mi papá vivía a la vuelta de la esquina, y yo corrí y yo toqué en la puerta y yo le dije, yo me tengo que reconciliar con el Señor. Y en ese momento hicimos la oración de salvación. Santo Dios. Y es que cuando Dios tiene propósito y plan, se cumplen Gloria a Dios. en el momento indicado de Dios. Vamos a regresar por un instante a esos 11 años que estuviste apartado, porque hay mucho que aprender de ello, de la presencia de Dios, que estuviste experimentando lo que es el mundo secular. Tengo entendido que durante ese tiempo pues ocurrieron momentos difíciles en tu vida. También tengo entendido como madre que lo más difícil para una madre debe ser separarse de sus hijos. Yo sé que hubo algo que aconteció en tu vida que provocó una separación momentánea entre tú y tus hijas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo lograste recuperar a tus hijas y cómo superaste ese momento? Ese momento sucedió después de los 11 años que yo estaba apartada, sí. Después, pero durante los 11 años que yo estaba apartada, yo también sufrí por una relación de abuso, de violencia doméstica. Santo Dios. Y yo me tuve que esconder por un año completo. Y yo me escondí, y yo me recuerdo que mis padres me tuvieron como muerta. Santo Ellos Dios. estaban planificando funeral, porque yo me tuve que desaparecer completamente. Oh, Dios. Y en esos 11 años yo sufrí 8 años en una relación de abuso doméstico. Y cuando yo me escondí en un hogar donde había una persona que era satanista. Santo Dios. Y yo me recuerdo que la depresión me tomó, Kirsi, y yo tuve que romper barreras y regresar a visitar la iglesia. Oh, Dios. Y ahí es donde yo vine para atrás a los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Impactante tu vida. Agradezco tanto y aprecio tanto que estés compartiendo con nosotros esos conocimientos, porque hay muchas personas que piensan que por el hecho de ser hijo de pastores todo es color de rosa y todo es maravilloso, y sin embargo tú misma nos acabas de confesar y acabas de compartir con nosotros de que se siente una presión tremenda, presión que no genera Dios, y es importante aclarar eso. Yes. Presión que generan muchas veces las mismas personas que nos rodean. Porque tienen expectativas de nosotros que muchas veces ni ellos mismos, como decía Jesús, o sea, ellos preparan cargas tan pesadas que ni ellos mismos pueden cargar y quieren que otro la cargue. Yes. Pero esta mujer no se dejó vencer por las adversidades. Nosotros vamos a tener que ir a una breve pausa, pero después de la pausa vamos a continuar con la historia de esta mujer, que en un momento determinado de su vida ocurrió algo. Yo pensé que era durante los 11 años, pero no. Fue ya cuando se encontró con el Señor, porque que las pruebas no terminan. No. Vamos a regresar con eso. Vamos a ver qué pasó cuando se fueron las niñas, cuándo regresaron y por qué se fueron. Ya volvemos aquí en Conociendo la Verdad. De regreso en Conociendo la Verdad con la bella pastora Maggie Lebrón, que nos acompaña hoy. Primera mujer visitándonos en Conociendo la Verdad. Amén. Tú eres pionera de eso y te felicito y te doy las gracias por Amén. acompañarnos. Gracias. Yo soy madre igual que tú y tengo también 3 hembras igual que tú, y me pongo en tu posición. Yo sé que sucedió algo en tu vida que provocó una separación momentánea de tus hijas. Para una madre yo me imagino que debe ser lo más doloroso, hasta por un día separarse uno de sus hijas. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo lograste superar eso? Bueno, interesantemente, fue una de las más grandes pruebas que yo he tenido que superar en mi vida. Y fue una acusación contra mi persona de abuso de niño. Santo Dios. Y yo me recuerdo, era un martes, y nosotros nos estábamos preparando para ir a predicar en una iglesia. Y de momento nos tumban las puertas los detectives y vinieron al hogar bajo esa acusación de abuso.
Me arrestaron y yo tuve que pasar la noche en la cárcel y fue algo de 4 años. Duró 4 años. Santo Y Dios. fue un ataque de lo más profundo del infierno. Santo Y Dios. te voy a decir la verdad, los primeros 6 meses que yo pasé por eso, yo le decía al Señor, no hable conmigo. No hable conmigo porque tú sabías que esto iba a suceder. Oh Dios. Y los primeros 6 meses que yo le decía al Señor eso, eran los 6 meses que mi esposo entraba al cuarto y me encontraba de cara en el piso. Santo Dios. Y yo me recuerdo un día fuimos a una iglesia y el Señor me habló. El Señor me habló y yo no quería pasar adelante, pero la predicadora de la noche me esperó. Y ella me dijo, el enemigo ha desatado de lo más profundo del infierno un ataque contra tu vida. Y ese ataque duró 4 años. Santo Dios. Pero ese ataque me llevó a un nivel nuevo. Oh Dios. Ese ataque me sacó a mí cosas que yo puedo decir fuerzas de adentro que yo nunca sabía que yo tenía. Santo Dios. Dones, talentos de adentro que yo no sabía que estaban ahí. Pero por ¿Lograste medio ver de tus eso, hijas? ¿Lograste ver tus hijas durante yo esos 4 años? sí, yo veía a mis hijas, la visitaba, pero en momentos, o sea que tenían que ser por la corte, como la corte me decía, cuando me decía, sí, supervisada. A mí fue algo, te digo que Santo Dios. fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte. Finalmente te entregan a tus hijas. ¿Cómo se sintió ese momento? Finalmente salió a la luz que era una acusación falsa. Oh Dios. Había algo escrito, pero estaba escondido. Y entonces cuando yo pude venir a recuperar mis hijos, yo estaba de lo más feliz. Yo estaba como que nunca sucedió nada, pero también supe que yo era una persona diferente. Amén. Gracias a esa prueba. Entonces las pruebas no siempre son para derribarnos, sino para fortalecernos Yes. y formar el carácter de Yes. Cristo Sí, en Señor. nosotros. Sí. Mucha gente piensa erróneamente que cuando venimos a los caminos del Señor, todo obra para bien y todo es color de rosa y todas las cosas nos van bien. Pero tú siendo hija de pastores, todas las puertas no se te abrieron de par en par, sino que llegó un momento en tu vida donde tú entendiste que tenías que estudiar, que tenías que prepararte y que Dios no te iba a usar hasta tanto Él te probara. Y esa fue una de las pruebas con tus hijas. Yes. Háblanos de eso. O sea, ¿quién te dijo o qué voz te dijo que tú tenías que estudiar, que tenías que adquirir conocimiento bíblico y pasar tu propio proceso? No heredar el pastorado de tus padres, sino hacerte una pastora. Bueno, yo vine a entender que Dios había depositado sobre mi vida un llamado. Y para uno poder ser líder de otras personas, uno tiene que estar a un nivel que la gente quiere seguir. Porque cuando tú estás en un nivel, ahora tú eres un reto para las personas alcanzar ese nivel. Y entonces las otras personas pueden seguir. Tú vas a ser un líder preparado. Y yo soy una que yo sé, pero que sé que cuando Dios permite ciertas cosas es porque Él te va a llevar a otros lugares. Pero que las personas que te están siguiendo también van a alcanzar nuevos lugares. Y entonces lo mío siempre ha sido estudiar. Entonces yo me metí a estudiar. Nosotros, yo cogía clases en el internet, yo cogí el instituto, cogí doctorado. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que están siguiendo, uno quiere ser ejemplo a ellos para que ellos también se preparen y sean equipados en las cosas del Señor. Amén. Entonces hay que crear un balance, ¿sí o no? Entre la oración, el ayuno, la vida espiritual, Yes, pero también sí. el conocimiento. Sí. Porque escrito está, ¿verdad que sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y a veces personas que erróneamente piensan que no, mucha letra, eso mata. No, si no la usa correctamente, pero si no tienes conocimiento también eso nos mata lentamente, Amén. pero nos va matando. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Bien, te preparas. Y tengo entendido, como tú acabas de decir, te hiciste una doctora. Tienes un doctorado. Sí, en divinidad. En divinidad, oh, gloria a Dios. Y todo lo hace para servir al Señor como una pastora preparada para dar lo mejor de ti. Amén. Pero de repente surge un espíritu de celos en la iglesia. Y muchos, en lugar de valorar
la forma en que Dios te estaba utilizando de una manera sobrenatural. Empiezan a ver eso quizás como una competencia y empiezan de forma directa o indirecta a atacarte. Mi pregunta para usted, pastora, ahí, ¿cómo lograste manejar ese espíritu de celos que se despertó en la iglesia? ¿Y qué piensa usted que genera y provoca esos celos entre nosotros los hermanos en Cristo? Nosotros tenemos que entender que Dios da, y la palabra lo dice, que Dios da de acuerdo a quien Él llama y escoge, ¿verdad? Y Él nos da a cada uno talentos y cada uno dones. Y entonces los dones que usted tiene, yo no los tengo, quizás no los tenga, ni los talentos. Dios me ha equipado para yo hacer el trabajo que Él me ha escogido hacer. Y entonces hay personas que se limitan. Y entonces cuando ellos se limitan, ellos se enfocan en lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Y entonces ellos desean lo que esa persona tiene, pero no quieren trabajar para lograrlo. Y yo estaba en la iglesia de mi papá y se levantó un espíritu de celo, Kirsi, que era algo increíble. Increíble, de una forma que yo no podía entender. ¿Por qué nosotros como hermanos, en vez de levantarnos, de apoyarnos, de aprender el uno del otro, lo que nosotros algunas veces hacemos es atacamos lo que Dios está haciendo en otras personas? Y llegó el momento que eso era un ataque hacia mi vida que duró como 3 años. Santo Dios. Y yo me recuerdo metiéndome en una campaña de ayuno y oración. Vamos a dejarlo ahí porque eso suena bueno y eso se va para largo. Vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida vamos a regresar para que la pastora nos comente cómo logró ella superar ese espíritu de celo que se despertó en su iglesia y cómo ella logró que eso no limitara su avance en el propósito que Dios tenía en su vida. Ya volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. De regreso en Conociendo la Verdad con la pastora Maggie Lebrón, quien nos comentaba que ella entiende que se despierta ese espíritu de celo en las iglesias porque hay personas que no logran realizar o desarrollar sus talentos que Dios le ha dado, porque Dios no ha dado talento a todos, ¿sí o no? Pero ellos no hacen la tarea, no hacen el trabajo y empiezan a querer codiciar la posición de otros sin haber hecho el trabajo. Amén. ¿Cómo usted logró superar eso y mantenerse firme en su llamado? O sea, ¿cómo lograste no desenfocarte de tu meta? Aún te rodeaba ese espíritu de celo. Bueno, Kirsi, yo me metí en una campaña de ayuno y oración. Y nosotros literalmente cogimos 6 semanas de vacación. Yo le dije a mi esposo, nos vamos a coger 6 semanas, porque uno tampoco puede arrancarse de una vez. Uno tiene que usar la sabiduría de Dios. Amén. So yo le dije, vamos a coger 6 semanas de vacación. Y en esas 6 semanas Dios va a hacer algo. Y Dios va a contestar, Dios va a revelar y Dios también nos va a dirigir en cómo nosotros tenemos que lidiar con esta situación. Cogimos 6 semanas y durante esas 6 semanas yo me metí en ayuno y oración. Gloria a Dios. Pero nosotros también estábamos visitando una iglesia para fortalecernos, para, donde gente no nos conocen. Y yo me recuerdo que nosotros fuimos a una iglesia en el Bronx. Y nosotros estábamos sentados y después del servicio, una amiga me dijo, vete a pedir oración, y fui a buscar la oración y la señora, Dios la usó de una manera y me dijo todo lo que yo estaba pasando y me dijo esto: el Señor te va a meter en una arca, te va a sacar y te va a poner una arca porque te va a cuidar. Santo Dios. Te va a cuidar porque en estos momentos lo que Él va a hacer, Él necesita apartarte y hacerte invisible. Oh Dios. Y entonces yo no entendí lo que Dios me estaba tratando de decir, pero en un momento dado, yo vi una puerta que Dios no abrió. Y Dios no abrió una puerta y nosotros salimos. Santo Dios. Pero le voy a decir algo, que cuando hay celo y uno tiene que todavía mirar a las personas con los ojos de Jesús. Y uno tiene que también todavía amar a esas personas que el enemigo está utilizando en esos momentos. Y orar por ellos. Orar por ellos y amarlos. ¿Por qué? Porque es bien fácil que ese espíritu de celo y envidia dañe nuestro corazón. Ay, sí, no endurezca. Es bien fácil que nosotros nos pongamos un poco rebelde
y nosotros nos tenemos que cuidar. Pero Dios nos abrió una puerta y permitió que nosotros abriéramos una iglesia. Santo Dios. Y ha sido de gran bendición hacia nuestras vidas. Amén. O sea que Dios siempre llega a tiempo. Gloria a Dios. Ahora yo quiero entrar en una parte muy especial de tu vida. Tú empiezas a destacarte como pastora y empiezas a darle los primeros frutos a tus padres. Y tus padres están felices viéndote en el mundo que ellos siempre soñaban verte, como la hija de los pastores. Pero de repente, en ese tiempo, enferma tu padre. Y de la nada, lo que podríamos llamar quizás en un abrir y cerrar de ojos, tu padre que pensabas que lo ibas a tener por mucho tiempo para devolverle los años que quizás no le diste en tu juventud, se enferma y se va con el Señor. Sabemos que eso es una realidad que tenemos que vivir todos, pero quizás llegó a destiempo, quizás llegó muy temprano para ti, de acuerdo a tu punto de vista. Mi pregunta es, quiero que nos hable un poco de tu padre. Sabemos que es un hombre que Dios usó de una manera sobrenatural. ¿Qué rol representaba tu padre en tu vida? ¿Y cómo lograste tú superar la partida de tu padre? Bueno, Kirsi, para mí mi papá era mi todo. Santo. Él era mi héroe desde pequeña y interesantemente yo soy la única de los 4 que no me parezco a él. Wow. Yo tengo los ojos oscuros, el cabello oscuro y nací el mismo día de su cumpleaños. Yo siempre le decía que yo soy el regalo de cumpleaños de él y como me parezco a él no me puede negar. Pero que durante los años yo lo veía a él, mi papá era bien estudioso y mi papá era un hombre de lleno en las cosas del Señor. Y él también era policía. Y después era el pastor, vino a ser un pastor a completo. Y yo lo veía a él enseñándole en el instituto, y yo lo veía a él entregado en las cosas del concilio, y esa era la pasión de él. Y durante el momento que yo estaba pasando por ese ataque de celo en la iglesia de él, causó como una división entre yo y él. El enemigo sí que se levantó de una manera tan fuerte, y en marzo nosotros recibimos la noticia que él estaba enfermo. Wow. Y en junio él cayó en el hospital. Como mayo, junio, él cayó en el hospital. Y esos momentos nosotros pudimos pasar juntos porque nosotros cogíamos turnos en el hospital. Y como yo trabajo con horas flexibles, yo tenía mi turno y yo iba todos los días al hospital. Y yo le cantaba, yo le hablaba, yo le llevé un libro, le dije, papi, es tiempo que tú escribas tu libro. Tú siempre has querido escribir un libro, es tiempo de que tú empieces a escribir el libro. Wow. Nunca lo logró hacer, pero yo trataba de traerle apoyo, de traerle palabra de edificación. Y entonces el día julio 1, él partió con el Señor. Wow. So, ha sido un momento difícil para nosotros porque todavía estamos pasando por el proceso. Este fue el primer Thanksgiving, Acción de Gracias, que él no estaba con nosotros. Va a ser la primera Navidad que no está con nosotros. Nosotros celebramos su vida el día de su cumpleaños. Ha sido todavía un proceso de 5 meses, pero una pérdida de un gran hombre. Gran hombre. ¿Recuerdas alguna palabra quizás específica, alguna recomendación, algún consejo sabio que él te dio antes de partir? ¿Se llegó a dar ese momento? Que él te dijera una palabra, que él te sugiriera algo. No, porque él estaba con gomas por la boca y en su condición médica, física, él no podía hablar mucho. Nosotros le hablábamos a él y él no hacía así, tú sabes, pero que no conversaciones largas. Nosotros no pudimos tener. Algo interesante, con tu permiso, pastora, que me gustaría compartir con los amigos y hermanos que nos ven en Conociendo la Verdad, es que no hay que esperar a mañana para decirle al ser querido, te amo. Amén. O para aclarar situaciones, si hay situaciones que aclarar. Amén. Porque muchas veces la vida no nos da esa oportunidad de poder hacer las cosas que dejamos. Ay, mañana lo hago. Mañana le digo, mañana le pido perdón. Hoy es tu día. Yes. Pastora, yo quiero que usted le hable a esa cámara, a esos amigos, a esos hermanos que nos están viendo. Y que le diga a ellos que no cometan ese error. De esperar un instante cuando ya quizá muy tarde para reconciliarse con alguien, para perdonar a alguien, para amar, para decir te amo. Háblele a esa gente y dígale cuán importante es el hoy, porque el mañana no es garantizado.
Yes. y no sabemos qué va a ocurrir mañana. Amén. La palabra del Señor nos dice claramente que nosotros no sabemos nuestro mañana. Y algunas veces cosas suceden que nosotros no entendamos, pero tenemos que también demostrar ese amor de Dios, porque cuántas veces, cuántos errores nosotros cometemos día tras día, pero todavía podemos venir a los pies de Jesús. Amén. Y pedirle perdón, y nosotros tenemos que también hacer lo mismo con nuestros hermanos, hermanas, padres, tíos, primos, aún los mismos hermanos de la iglesia, que quizá nosotros tenemos unas contiendas con ellos, una malentendido. Nosotros tenemos que tomar el momento Amén. de ir hacia esa persona y decir, yo te amo en el amor de Dios y yo te amo como mi familia y perdóname si yo te he ofendido, y tener la disposición de poner todo al lado. Amén. Poner todo al lado para que esas relaciones no se rompan. Amén. De tal manera que para ahora arreglarlas y reconstruirlas va a ser aún más difícil. Santo Dios. So, tenemos que tomar ese tiempo, ese momento, y el momento es ahora. Ahora mismo podemos recoger el teléfono y llamar a esa persona que nosotros no hemos hablado con ellos en tanto tiempo por un malentendido y decirle, perdóname. Vamos a reunirnos, a tomar un café. Amén. Vamos a hacer algo juntos porque mañana no es prometido. Amén, así es. Palabras sabias han escuchado de la pastora Maggie Lebrón. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros Amén. en el programa. Yo quiero que tú compartas con nosotros la información donde pueden ellos comunicarse contigo, si quieren hacerte alguna invitación o si quieren asistir a tu iglesia. Que comparta con nuestros amigos y hermanos que nos siguen cómo pueden ellos darle seguimiento, porque yo sé que van a quedar impactados con tu testimonio y van a querer conocer más de su persona. Amén. Nosotros pastoreamos, yo junto a mi esposo, la iglesia Ministerio Alcanzando, Reaching Out Ministries. Estamos localizados en el 1907 de Mermaid Avenue, en el área de Coney Island, al lado de la playa. Y nosotros estamos ahí esperándote con brazos abiertos para que usted pueda venir y recibir una palabra de parte del Señor. Se puede comunicar con nosotros al 646-250-9217. Estamos ahí esperándote, esperando a tu familia, y que el Señor lo bendiga. Amén. Hermanos, yo creo que voy a tener que volver a invitar pronto a la pastora, porque ella tiene una familia ministerial, o sea, todos ustedes, su esposo, sus hijas, todos le sirven al Señor y tienen un hermoso ministerio. Pero eso será en otro segmento porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Ahora en este instante yo voy a ir a una breve pausa, pero tan pronto regrese, vamos a darle conclusión a este programa del día de hoy. Que Dios le bendiga, pastora. Gracias por acompañarnos. Ha sido un honor tenerla aquí en casa. Y este es su programa, esta es su casa. Conociendo la verdad, estamos a la orden aquí. Amén, gracias. Conociendo la verdad, soy libre. Bien, aquí estoy una vez más con ustedes en Conociendo la Verdad y ha llegado desafortunadamente el tiempo de despedirnos. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Hoy el programa ha estado sumamente interesante. Yo hoy quiero despedirme como siempre, dándoles las gracias a todos ustedes, amigos y hermanos, por su apoyo, por estar siempre con nosotros, por los comentarios que nos envían, por las preguntas que nos hacen. Tratamos siempre de complacerlos aquí en Conociendo la Verdad y de tratar temas que con base bíblica, que les den a ustedes sabiduría y lo equipen para tomar decisiones sabias en su vida. La próxima semana yo prometo estar aquí nuevamente con ustedes en Conociendo la Verdad con otro tema interesantísimo, como siempre, que nos va a ayudar a conocer la verdad, y como escrito está, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Me despido, su amiga y hermana Kilsi Polanco. Hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga a todos.